Estamos entonces en nuestra serie de Lucas, que hemos llamado Firmes en la certeza del Evangelio. Y el mensaje de hoy le he titulado La nueva perspectiva del reino. Les voy a decir una cosa, les voy a confesar una cosa, este mensaje me ha retado grandemente. A mí en lo personal me he sentido muy retado, muy confrontado de parte del Señor. Y aunque es un mensaje, es un pasaje que habla del temor y de la ansiedad y de la preocupación, la verdad de las cosas es que en el contexto de lo que hemos estado viendo en Lucas, tiene que ver con el reino de Jesús, el reino de Dios viniendo a la tierra. Y como hemos hablado, y quiero recordarles, ¿verdad?, que el reino de Dios al venir en la tierra viene como una invasión, viene como una conquista de parte de Jesús. Es un reino viniendo a tomar posesión del territorio de los bienes de otro reino que está aquí. Es un conflicto de reinos. Y ese conflicto genera oposición, genera división, genera conflicto, genera muchas situaciones, pero genera principalmente para el creyente la necesidad de tener una perspectiva diferente. No hay muchos ejemplos en la historia del mundo de reinos benévolos que vengan a liberar a países que están bajo el gobierno de tiranos. A veces parece así como que viene un reino y viene y libera un país de un tirano para luego imponer su propia tiranía, que es lo más común, ¿verdad? El único ejemplo que me pude yo acordar, aunque hay otros más pequeños, pero cuando se hablaba en la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de la guerra en Europa, la Segunda Guerra más mundial, o sea, una cosa terrible, millones y millones de soldados murieron ahí, millones de personas. Se hablaba de los ejércitos que venían a la liberación, que venían los países que estaban aliados conquistando el mundo, que era Italia, Alemania y Japón, era el eje de la maldad. Y los aliados eran los libertadores, ¿no?, que vinieron a libertar al mundo, libertar a Europa y a Asia de la tiranía de estos emperadores que estaban imponiendo su gobierno con gran muerte y con gran violencia. Lo que sucedió y tuvo que suceder es que al venir un gobierno nuevo, un reino nuevo, la gente tuvo que cambiar su manera de pensar. Entonces, por ejemplo, en Alemania, que la gente pensaba que había una superioridad de raza y que ellos consideraban justo y correcto exterminar, por ejemplo, a la raza judía. Ahorita, en Alemania, no se tolera ni siquiera una expresión en contra de los judíos. Hubo un cambio tan radical en su perspectiva, en su entendimiento, en su arrepentimiento, que ahorita, ¿verdad?, cualquier persona que haga un comentario, que niegue que estuvieron mal en lo que estuvieron haciendo, es condenada inmediatamente. Puede hasta ir a la cárcel. Bueno, aquí el día de hoy nosotros vamos a hablar de eso. Si viene el reino de Dios, ¿verdad?, por medio de Jesús, a ser establecido sobre la tierra, ¿qué implica eso para los que estábamos bajo el otro reino en esta tierra? Y de eso vamos a estar hablando y vamos a estar leyendo. Y voy a empezar a leer en el capítulo 12, pero voy a empezar leyendo algo que tiene que ver con la predicación de la semana pasada. Los primeros 3 versículos están conectados con todo lo que Jesús estuvo hablando en los lamentos que hizo por los fariseos. Y dice así: en estas circunstancias, o sea,
en las circunstancias de estar él retando a los fariseos, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Recuerden que Jesús está enseñándole a sus discípulos sobre el reino de Dios en el camino ya a Jerusalén. Y empezamos desde estos capítulos que hemos estado viendo últimamente, estas últimas semanas, el Señor, enseñanza. Menos incidentes, menos milagros y más enseñanza. Dice, comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Él está enseñando sobre el reino, está enseñando sobre su reino. Y ese reino viene con una realidad. Ahorita lo cantábamos. Viene con la realidad de que hay un rey, un nuevo rey en la tierra. Y ese rey es Jesús. Pero ese rey también es el juez supremo. Es el Dios santo que juzgará a las naciones. Entonces aquí estamos como de una manera introductoria a nuestro tema, refiriéndose a la hipocresía de los fariseos. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es como querer aparentar algo que no es, ¿ok? Es como esconder la verdad de lo que somos y hacernos aparentar lo que no somos. Es vivir para lo que la gente piensa de nosotros, en lugar de vivir en la verdad de lo que realmente somos y lo que realmente estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está confrontando y dice, no te dejes, no seas afectado, contaminado, no seas influenciado. La levadura, si ustedes saben, se echa en la masa. Se hace una, que le dicen la madre masa o la masa madre o no sé, una cosa así, ¿verdad? Que se empieza como a burbujear la levadura en ese pedacito de masa con agua y se calienta y empieza como a crecer. Agarras un pedazo de esa masa leudada, la mezclas en una masa normal y esa masa afecta toda la demás masa. Entonces dice, los fariseos traen una filosofía, una manera de ser que lo explicó aquí muy bien Cuauhtémoc la semana pasada. Dice, y entonces no te dejes influenciar por esa manera de vivir. Tú tienes que tomar en cuenta que estás bajo un reino ante Cristo el Rey y Juez, ante quien todas las cosas están al descubierto. Él ve todo. Y tú debes vivir entonces ya no para ocultar, porque lo que tú piensas que estás ocultando va a ser revelado. Todo lo oculto va a saberse. Y lo que tú hayas dicho en la oscuridad se va a oír a la luz. Él está diciendo este cambio que tiene que haber. Tiene que haber un entendimiento que no vivimos nosotros ya conforme al como vive el mundo. Ya nosotros vivimos bajo la mirada de un rey, que ese rey es nuestro Padre. Y ese rey nos ve y nos ve con amor, con gracia y con favor, pero nos ve. Y Jesús está diciendo, ya no vivas tú para la apariencia aquí de lo que la gente piensa de ti. Vive tú para ese rey, porque ese rey todo lo sabe y todo lo ve. Entonces el creyente que entiende lo que es ser parte de un reino deben tener una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento. Vivimos bajo el Rey del universo. Vivimos bajo nuestro Rey, estamos en su reino y en su reino, hermanos, no hay nada oculto. No hay nada que esté sucediendo en la oscuridad sin que Él lo sepa. Entonces Jesús está diciendo, tienes que vivir con ese entendimiento. Es un entendimiento que tiene que ver con el temor de Dios. Eso es el temor de Dios.
el vivir sabiendo que estás en la presencia del Rey. Eso es un principio muy sencillo. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Viviendo con la conciencia de que estás bajo la mirada, bajo el cuidado, bajo la cobertura del Rey de ese reino, de Jesús el Rey. ¿Ok? Pues ahí está el Señor introduciendo esto, pero el Señor continúa. Y va a continuar durante todos esos próximos capítulos, siguiendo enseñando sobre el reino y enseñándole a sus discípulos, advirtiéndoles cómo deben responder a la nueva realidad de su reino. Y lo va a empezar a hacer aquí hablando de cosas o de aspectos de la vida que nos traen temor o nos producen ansiedad. Si esta nueva perspectiva de tu vida debe de venir como consecuencia de que tú estás viviendo ahora bajo el reino de Dios, el reino lo cambia todo. El reino debe cambiar la manera en que enfrentamos la vida y enfrentamos las incertidumbres de la vida, las tribulaciones de la vida, las pruebas de la vida. Y el reino es algo tan cierto y seguro, es algo tan real y grandioso que debe iluminar la manera en que vemos y entendemos la vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver 3 puntos en el día de hoy, en este pasaje, 3 puntos, donde Jesús va a hablar de una nueva perspectiva sobre el temor ante aquellos que se oponen al reino, temor ante aquellos que nos pueden hacer daño. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo vamos a ver eso? Segundo punto, una nueva perspectiva sobre cómo consideramos los bienes materiales. ¿Cómo vemos nosotros los bienes materiales? ¿Y qué perspectiva debemos de tener como parte de ese reino? Y el tercer punto, una nueva perspectiva sobre nuestro sustento, sobre el cuidado de nuestras vidas. Estas 3 cosas vamos a ver y está bastante amplio el pasaje, así que vamos a empezar a leer ahí en el versículo 4 y voy a leer hasta el versículo 12. ¿Okay? Entonces esto es Jesús. Y aquí empieza muy interesante, dice, y yo os digo, amigos míos, creo que es la única ocasión en todos los evangelios que Jesús le dice amigos a sus discípulos. Yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios? Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Bueno, hay muchas cosas en este pasaje y vamos a ir paso por paso así, tratando de resumir y de concentrar en el tema. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús en base al reino? El reino ha venido, entonces el temor debe ser reenfocado. Está diciéndoles a ellos, no teman, y se los repite, no teman. Y lo está aplicando a varias circunstancias, pero primero que está diciendo, hay uno al que sí le debes temer. Y a ese le debes de temer porque ese tiene poder sobre tu alma por toda la eternidad. Ahí está la perspectiva.
Tú ya no tienes que pensar en las cosas, en darles prioridad o pensar que es más importante lo temporal. Tú tienes que pensar que el reino de Dios es eterno y que lo que tú hagas, ¿verdad?, tiene repercusiones eternas. Entonces dice, por lo tanto, no temas a aquel que te puede matar, porque eso es lo único que puede hacer. Y tú dices, ¿cómo que voy a temer al que me puede matar? Pues nadie quiere que lo maten, ¿verdad? Pero está diciendo el Señor algo para mostrarte que aunque vengan a matarte, aunque estés en una situación donde te están amenazando de muerte, eso no es lo peor. Lo peor es que Dios condene tu vida. Lo peor es qué va a pasar en la eternidad. Eso es lo que Él está trayendo a tu vida. Eso es lo que, si tú estás viviendo ya en el reino de Dios, entonces tu perspectiva debe ser eterna. Y saber que aquí, pues pásenos lo que nos pase, esto es temporal. Pero lo que debemos preocuparnos es de tener temor de Dios y decir, ¿y qué pasa cuando yo sea presentado delante del juez y del rey? Si Cristo es nuestro Salvador, entonces no tenemos nada que temer. Y Jesús es enfático acerca del temor, hermanos. No debemos de temer, dice Jesús aquí, porque somos más valiosos para nuestro Rey Dios. Somos valiosos, somos más valiosos que unos pajarillos. Y lo pone el Señor de una manera que está así un poco graciosa, ¿verdad? ¿Has visto los pajaritos? El Señor cuida de ellos, dice. Bueno, dice, pues tú vales, yo creo que un poquito más que muchos pajaritos. Está diciendo el Señor. Diciendo, obvio, mis hijos, mis discípulos, los que son parte de mi reino, los que yo he salvado, los que he comprado, como cantábamos ahorita también, compré con mi sangre, son más valiosos que las aves del campo. Entonces, ¿por qué temes? Y luego les da otro ejemplo, les dice, ¿cuántos cabellos tienes en la cabeza? Y todos decimos, pues, ¿quién sabe? Yo seguro por ahí algún científico agarró a alguien, ¿verdad? Y se pusieron a contarle los pelos de la cabeza y por ahí ha de haber alguna cantidad por ahí de cuántos miles o 10,000 o 100,000 cabellos tenemos en la cabeza. Algunos obviamente tienen más que otros. Hay algunos aquí que no tienen ya ninguno. Pero el Señor está diciendo, yo sí sé cuántos tienes tú. Y lo está diciendo como una manera para ilustrar el cuidado y lo pendiente que Él está de nuestras vidas. Este fin de semana estuvo con nosotros mi nietecita que va a cumplir 1 año apenas. Y cualquier ruido, cualquier cosa, cualquier gesto que hace o gritito que hace, corremos todos para ver qué le pasa. Estamos pendientes de la criatura. La amamos y no queremos que le pase nada. No queremos que se meta un lápiz a la boca, no queremos, estamos cuidándola. Pero Dios, imagínate Dios, el creador del universo, el que tiene este conocimiento de nuestras personas, ¿tú crees que Él no está pendiente de nosotros? Y dice el Señor, ¿por qué temes entonces? No, Señor, pues es que me pueden matar. El problema, hermanos, es que el temor es algo real. Yo se los tengo que confesar. Yo soy demasiado preocupón. Y diciendo demasiado, estoy implicando que hay cierto nivel de preocupación que es sano. No, yo soy una persona que me preocupo por todas las cosas. Y yo me he dado cuenta que esa preocupación es fácil que caiga uno no solamente en ansiedad, en angustia, sino en temor. Y he tomado una decisión recientemente que cada vez que yo me dé cuenta que yo estoy ansioso, nervioso, preocupado, temeroso
por alguna situación en mi vida, yo tengo que confesar eso como pecado delante de Dios. Desde esta vez que estuvimos aquí, que vimos el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestros pecados. Definitivamente yo esto no lo puedo tolerar en mi vida como que así soy yo. Si el Señor está diciendo no temas, quiere decir que si yo estoy temiendo, estoy angustiado, estoy preocupado, no puedo dormir, es porque hay incredulidad en mi vida. Una de dos: o tengo incredulidad que realmente Él me ama y me quiere cuidar, o número dos, no creo que me pueda cuidar. Y entonces de por sí la preocupación no sirve de nada, no te ayuda en nada, no mejora nada. Es preocuparte por algo que tú no puedes cambiar. Todavía le agregas incredulidad, ofensa a Dios, que tu temor y tu angustia refleja, ¿verdad? Entonces, ¿quieres medir si realmente tú estás creyendo que Dios es el que cuida de tu vida? Mide tu temor. Mide tu temor. Me acuerdo mucho que una persona una vez me dijo, cuando estaba aquí la guerra bien fea, ¿verdad? En el 2010, 2011 y 2009. Y me decía, yo ando, dice, con una angustia en la calle, dice, pero nomás cruzo al paso. Y, ay, descanso plenamente. Y cuando me decía, yo decía, qué triste que tu seguridad física está basada en una autoridad policíaca o en un gobierno, en un país. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el Señor está viendo nuestra incredulidad. Y aquí se los está diciendo a sus discípulos, pues, ¿qué no valen ustedes más que muchos pajarillos? Decimos, no, Señor, yo me tengo que andar cuidando porque si no se me va a meter alguien en la casa o me van a hacer algo o algo me va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. El temor, hermanos, tiene consecuencias para con el Señor. Él nos está viendo. Ahora, el contexto de lo que les está diciendo aquí a sus discípulos les está preparando, porque todos ustedes saben, ¿verdad?, que los discípulos se enfrentaron a oposición terrible. La tradición cristiana, los récords, las historias, lo que nos ha llegado de los 12 discípulos, parece ser que de los 12, 11 fueron muertos como mártires. El único que no fue muerto fue Juan, pero a Juan lo echaron en un barril de aceite hirviendo. Y sobrevivió. Y luego lo echaron en la isla de Patmos. Y sobrevivió. Y cuando escribió, creo que la carta, sus cartas, ya tenía como 100 años. Y estaba hablándoles de hijitos y era un viejito, ¿verdad? Pero todos vivieron una gran oposición. Y murieron como mártires. Y el Señor les está diciendo aquí, no teman. Si te matan, no te preocupes. Imagínate Jesús diciendo eso a sus discípulos. Pero los estaba preparando porque el Señor ya estaba profetizado y lo hemos visto ya aquí en el capítulo 2 de Lucas. Cuando Simón, aquel anciano, recibió al bebé, dice que bendijo ahí en el templo, bendijo al bebé, bendijo a los padres de Jesús y le dijo a su madre María, aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. No lo vamos a ver esta semana, probablemente la siguiente semana, este pasaje más adelantito, ahí en el 12:49, que dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? En el 51 dice, no, os digo, sino más bien división. El Señor sabía que Él venía y que a final de cuentas Él iba a venir a juzgar al mundo. Y si yo he venido a traer fuego a la tierra, traigo el reino, pero a la misma vez viene el reino, viene el juez. Y eso provoca una división en cuanto hay un conflicto así de reinos donde viene el Señor a conquistar y arrebatarle a Satanás de lo suyo, va a haber guerra.
Va a haber división en las mismas familias. Los hijos algunos van a querer estar con el Señor y otros los padres pueden rechazar al Señor. Y hay una división adentro de la familia, en el matrimonio. Y el Señor está advirtiéndoles a ellos, va a haber oposición, va a haber dificultad. Por eso dice, no teman, ustedes sean fieles. Dice, si me confiesan delante de los hombres, yo les prometo que yo los voy a confesar delante de mi Padre. Es una promesa hermosa. Imagínate que tú llegas al cielo y llegas ahí, estás viendo el reino y el trono y Dios y sus ángeles inmensos y las miriadas y miriadas de testigos. Y llegas tú y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Imagínate que ahí se ponga de pie de su trono Jesús y declare delante de todo el trono, delante de todas las huestes celestiales y delante de su Padre, diga, Padre, ese es mío. Ese es mío. Porque tú fuiste valiente y dijiste, yo soy de Jesús y Jesús es mío. Ahora dice, si me niegas, pues yo también te voy a tener que negar allá. Y está hablando delante de los ángeles de Dios. Es una escena que yo la imagino. ¿Por qué no dijo delante de Dios? Porque está hablando de la escena del juicio. Está hablando del juicio final donde van a estar todos sus ángeles. En ese momento glorioso predicho en Apocalipsis, donde Él traerá a juicio a todas las naciones. Ahora, sabemos que no está hablando de una negación temporal, como por ejemplo la de Pedro, porque Pedro lo negó y fue perdonado y fue restaurado. Está hablando de una negación definitiva. Por ello creo que tiene mucho que ver aquí, ¿verdad? De que está hablando de negarlo o de confesarlo, y está hablando de blasfemar contra el Hijo o blasfemar contra el Espíritu Santo. Y creo que sobre todas las cosas, creo que Jesús lo que está diciendo, la perspectiva del reino no solamente es eterna, sino que tú tienes que incluir este otro principio, que lo que tú hagas aquí tiene consecuencias en ese reino eterno. Es lo que les está diciendo. Si tú haces algo aquí, allá va a haber consecuencias, va a haber un resultado. Entonces es cuando entra con esto de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y dice, una ofensa, dice, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, bueno, Señor, ¿y estos que dijeron que tenías un demonio, se les va a perdonar eso? Entonces dijeron una palabra contra ti. Y yo pensaría, pues si esos se arrepienten, en su ignorancia lo dijeron, pero se arrepienten, puede ser que les sea perdonada. Pero luego, ¿qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Algunos piensan que quiere que en los contextos están aquí, está él dentro del contexto del Señor echando fuera demonios y que se le acusa de que él obra por el poder de Satanás. Pudiera ser que la blasfemia contra el Espíritu Santo es acreditarle al diablo la obra del Espíritu. Pero se me hace que tiene algo que ver con rechazar la obra de Jesús de manera definitiva. Hay un pasaje en Hebreos que les quiero leer y que nos muestra esto de que hay algo muy grave de rechazar completamente la obra y la misericordia de Dios. Negar el valor de Cristo, negar su salvación, pisotear su sacrificio, rechazar por completo el Espíritu Santo que está viniendo a salvar, a cambiar corazones, a revelar a Cristo. Y dice Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios
y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, la tolerancia y la paciencia del Señor tiene un límite. Jesús está enseñándoles sobre el reino, sobre este rey, y muchas personas ven a Jesús y no lo ven como rey, no lo ven como un juez, no lo ven como este que es horrendo caer en sus manos. Y dice, Cristo es la piedra angular, dice, y el que esté parado sobre él va a estar sobre una roca sólida, con un refugio en su vida. Pero si es al revés y la roca cae sobre ti, dice, vas a ser despedazado. Entonces, está Jesús hablando de esta contradicción. Él viene a ofrecer su reino gratuitamente a todo aquel que lo escuche y lo recibe. Pero al que lo rechaza definitivamente, el que toma, dice, a mí no me importa si Jesús murió por mí. A mí no me importa que el Espíritu Santo esté llamándome. Yo no quiero saber nada con Jesús. Dice, pues eso no va a ser perdonado. Porque ¿qué queda? Y yo tiemblo de pensar que pueda haber aquí personas que estén aquí sentados, que estén escuchando y que estén rechazando el mensaje de la salvación de Jesús. Porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios en juicio. No lo podemos tomar a la ligera, hermanos. Y tú no lo puedes tomar a la ligera. Si tú estás rechazando, escúchame, por favor. Considera que el Dios del reino, el Rey sentado en su trono, te está ofreciendo su perdón, su aceptación. Que vengas a Él y estés bajo ese gobierno. Y tú, no tanto que le acredites a Jesús que obra por poder del diablo, sino que tú al rechazarlo estás diciendo, yo prefiero al diablo y su reino. Prefiero estar esclavizado al pecado y servir a las tinieblas que venir a Jesús. Este pasaje termina diciéndoles, no se preocupen si ustedes llegan a estar ante un tribunal, como estuvo Pablo amarrado. Lo sacaban de la cárcel para que fuera a defenderse ante los emperadores, ante los reyes y gobernantes. Dice, no se preocupen. Dice, sean valientes. Ahí mi espíritu que está con ustedes les va a dar cómo defenderse. Y lo peor que les puede pasar es que los maten. Pero yo voy a estar con ustedes. La perspectiva del reino es, el reino viene. Y hay algunos soldados que el Señor les va a llamar que den su vida por el reino. Pero Él va a estar con ellos. Él los va a cuidar. Que nos lleva a nuestro segundo punto. Una nueva perspectiva sobre la acumulación de bienes materiales. Y dice el versículo 13 del capítulo 12, voy a leer hasta el 21, dice, uno de la multitud, acuérdense que había miles entre miles, ¿verdad? Uno de la multitud, está Jesús enseñando estas cosas serias y la blasfemia del Espíritu Santo y la importancia de no temer y todo, y uno le viene y le dice, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, ahora sí les dice a todos, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
También le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí el Señor está trayendo un principio muy importante del reino que tiene que ver con este afán de acumular bienes materiales para tratar de tener una seguridad en ellos. Jesús quería que sus discípulos entendieran que la venida del reino lo cambia todo, incluyendo nuestra perspectiva de los bienes materiales. También eso tiene que cambiar. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cuál es la perspectiva del mundo? La perspectiva de alguien que no está en el reino de Dios es que lo más importante en este mundo es tener seguridad material aquí en la tierra. Y el Señor les está diciendo, les dice por medio de este hombre que está escuchando a Jesús enseñar, y él lo que está preocupado es: a mí lo que me interesa es que este mi hermano que no me quiere dar mi mitad, me dé mi mitad. Y dile tú que me dé mi mitad, porque eso es lo justo, eso es lo correcto. Vean ustedes las dos perspectivas. El Señor está hablando del reino de Dios, y este chavo está pensando en su herencia, en lo económico. Y le dice el Señor: guardaos de toda forma de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues yo le pregunto a la avaricia. Muchas personas me dirán: pues es el amor al dinero. Pero es más que el amor al dinero. Es ese deseo que tenemos, el deseo de nuestra carne de poseer y atesorar riquezas, para que esas riquezas, esos bienes materiales, nos den una comodidad, una tranquilidad, se nos quite la preocupación de cómo y qué voy a comer mañana, porque ya tengo mucho acumulado, suficiente como para poder descansar, comer, beber y divertirme. La avaricia es querer nosotros poner los bienes como nuestro afán. Entonces el principio que el Señor les está enseñando aquí es esto: tu vida o su vida de ellos, o la vida en el reino, no consiste en tus bienes. Tu vida no consiste en tus bienes. Tu vida no consiste en las cosas materiales que puedes acumular. ¿En qué consiste nuestra vida en el reino de Dios? Es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué es lo que debe a nosotros importarnos más? En el reino de Dios, la vida consiste en tener a Jesús para siempre. Y es lo que dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y está hablando de conocerlos con profundidad, en intimidad, en una comunión, que lo tengamos a Él. No que tenga yo bienes materiales, que lo tenga Él. En eso consiste la vida. ¿Qué te sirve? Dice el Señor, ¿verdad?, que ganes el mundo entero si pierdes tu alma. ¿Y cómo ganas tu alma? Ganas tu alma teniéndolo a Él. ¿Cuál fue el efecto que hubo en este hombre rico con esta cosecha? Acuérdense que ya era rico.
Y luego tuvo una cosecha de sobreabundancia. Ya tenía los graneros llenos y luego tiene una cosecha de más. Dos cosas produjo en él. Primero que nada, dijo, voy a edificar graneros y almacenes más grandes. Voy a acumular más. Ya tengo mucho, voy a acumular todavía más. Ahí está la avaricia. El que tiene, quiere más. Estaba escuchando de alguien que tiene una colección de 45 carros. ¿Para qué quieres 45 carros? Ni siquiera uno para cada día del mes. 45 carros. No, pues para coleccionarlos, para tenerlos, no más para tenerlos. Los puedo comprar, ¿por qué no los puedo comprar? La segunda cosa es que se dijo a sí mismo, descansa, come, bebe y diviértete. Lo grave de la avaricia es que te lleva a edificar un reino en la tierra de manera temporal. Lo grave de la avaricia es que enfoca tu vida en un reino terrenal, pasajero, temporal, que se va a quemar. Cuando veas un carro, vamos a suponer que ahí enfrente de tu casa va y se estaciona alguien con un Ferrari nuevecito, con un Porsche Carrera. Están las señoras diciendo, yo no sé ni qué es un Ferrari nuevecito y un Porsche Carrera, ¿no? Yo les estoy diciendo los que a mí me harían voltear así como. Y Kena siempre, cuando ve un carro así que, ¿ya viste ese carro? Siempre me dice lo mismo. Acuérdate que se va a quemar. La vida en el reino es que nosotros tenemos que edificar y buscar un reino celestial. La acumulación de riqueza tiene un afán de querer nosotros aquí en la tierra tener algo que nos dé seguridad, que nos dé confianza, ¿ok? Nos da las riquezas materiales, nos da una seguridad falsa. Esa es la enseñanza de esta parábola. Necio, le dice el Señor, tonto. ¿De qué te va a servir todo eso? Esta noche piden por tu alma, vienen por ti, esta noche te acabas. Tonto, no tiene sentido, buscar acumular para tener una seguridad aquí y no estar nosotros siendo ricos para con Dios, dice ahí. ¿De qué te sirve y para qué quieres tú, verdad, acumular un tesoro aquí si no puedes hacer que ese tesoro te salve? Si las riquezas, ¿verdad? Si las riquezas fueran efectivas, entonces las personas ricas serían felices. Pero no lo son. Pero nosotros pensamos que como no somos tan ricos, ¿verdad? No, pues si yo nomás tuviera suficiente como para retirarme cómodamente. O tenía suficiente yo para poder comprar un carro último modelo para ya no estar batallando con esa carcachilla que tengo. Y pensamos, si solamente tuviera esto, yo podría descansar. Y a lo mejor lo logras. Y luego vas con el médico y te dice, tengo la mala noticia, ¿sabe que usted tiene cáncer? ¿De qué te sirve la cuenta del banco? ¿De qué te sirve? Hermanos, el Señor está diciendo, piensa en el reino y piensa que te estoy diciendo que yo te puedo cuidar. Que es el tercer punto. Que la perspectiva del reino se tiene que reflejar no solamente en que ya no debemos estar pensando en edificar nuestro reino aquí en las cosas materiales, sino una perspectiva sobre el sustento de nuestras vidas. Vean ustedes cómo termina el Señor como
como repitiendo los temas y dando aplicación y dando más ejemplos aquí. Voy a leer desde el 20 hasta el 34, del 22 al 32, perdón, hasta el 34. Dice así: y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento. ¿Se fijan que ahorita dijo, la vida no consiste en los bienes? Aquí está diciendo, la vida es más que los bienes. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Otra vez con las aves, Señor. Pero no dices, ¿cuánto vales más que un elefante? ¿Cuánto vales más que un cuervo? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considera los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Van viendo ahí la incredulidad? Hombres de poca fe. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Aquí está la razón por la que el Señor nos dijo, cuando oréis, ora así: danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego termina el Señor con esta declaración sumaria: mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La vida no solamente no consiste en los bienes, sino que es más que los bienes. Es mucho más que tu sostenerte tú aquí. Es algo que donde el Señor está viendo y está tratando de que veamos, entiende qué es lo que le da valor a tu vida. Lo que le da valor a tu vida es que Cristo se fijó en ti. Es que Cristo te amó lo suficiente que vino a morir por ti. Es que Cristo vino en su misericordia y te trajo a su reino para que seas de Él. Tu vida vale porque Cristo ha tenido misericordia y gracia sobre ti. Y entonces Él te ha puesto bajo su cuidado personal. Tus necesidades, está diciendo, tus preocupaciones, tus angustias, todo Él está pendiente de ello. Es entender que al estar en el reino estás bajo la cobertura de Cristo Jesús, del mismo Dios. Ahora, si Dios provee para los animales más despreciables como un cuervo, y nosotros despreciamos los cuervos porque son negros, porque hacen un ruido y porque son destrozos, hacen destrozos, ¿cuánto más no se preocupará de proveer para los suyos? El problema sigue siendo nuestra incredulidad. Por eso es, hermanos, que si tú descubres ansiedad y angustia, preocupación,
o digamos sobre preocupación, temor. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y no estás viniendo al Señor y decir, Señor, estoy en una situación, hay necesidad, me despidieron del trabajo, hay una enfermedad, no tenemos seguro, no sabemos qué vamos a hacer. Vino algo inesperado, un gasto, una descompostura, etcétera, etcétera. Señor, pero yo sé una cosa, tú eres mi rey. Y yo estoy bajo tu cuidado. Y yo puedo confiar y descansar en ti, que me guiarás. Así como le llevaste comida con cuervos a Elías cuando estaba ya solo, de alguna forma, Señor, tú me ayudarás a salir de esto. Tú proveerás para nosotros, ¿verdad? Y hay testimonios innumerables de gente que dice, no sabíamos dónde, y el Señor proveyó, el Señor fue fiel, el Señor nos sacó. Y yo les puedo decir mis propios testimonios, y sin embargo sigo estando preocupado. Por eso es que lo tengo que confesar como pecado. Y tengo que resistir eso. Y tengo que reconocer que el Señor no quiere que yo viva así. Quiere que viva bajo su reino en una confianza plena en Él. Ahora, aquí lo tremendo es que dice en el versículo 30, los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un rey a su favor que los cuide. Porque están bajo un tirano. Por eso es que lo buscan ansiosamente. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y si tú no tienes a Cristo Jesús, dígame por favor decirte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no corres a Jesús? Te hemos estado presentando a un Cristo que vino a rescatarte, que vino a dar su vida por ti. ¿Qué esperas? Corre a Él. Ve las promesas, ve el cuidado, ve la intención, no solamente que vino a perdonar tus pecados, vino a trasladarte a su reino, donde tú estás ya en otro estatus, en otra posición, donde tienes el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, donde eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios, te da su espíritu para que esté contigo para siempre como tu consolador, tu ayudador, tu compañero de viaje. ¿Qué esperas? Ven al reino, ven al rey, ven a pedir misericordia. Entonces, por eso termina el Señor con este principio, esta frase, busca su reino. Creo que Mateo dice, busca primero su reino. Y estas cosas os serán añadidas. Busca el reino de Dios. O sea, si estamos bajo el reino de Dios, nuestra vida entonces, nuestra nueva perspectiva debe ser vivir conforme a los propósitos del reino de Dios, los valores del reino de Dios, la obra del reino de Dios. Dice el Señor, tú dedícate al reino. Yo me preocupo de que tengas todo lo necesario. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y no afanarte por las cosas? Primero que nada, procurar su voluntad. Procurar su voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que el día de hoy, Señor, día con día, qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en mi hogar, en mi trabajo? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Tú eres mi rey? ¿Yo soy tu hijo? Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino. ¿Qué es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Buscar esto, hermanos, es importantísimo para cambiar nuestra perspectiva. Porque lo cotidiano, lo urgente, te va a ganar. Y vas a salir de tu casa corriendo pensando, es que tengo que ir al trabajo, es que hoy tengo una revisión, es que hoy tengo que hacer una presentación, es que se me va a ir el cliente, es que tengo que hacer esto, es que tengo que completar la meta, es que esto y esto otro. Eso es lo más importante. Y el reino de Dios, que es eterno, que está aquí, o sea, viene siendo un segundo plano para tu vida, viene siendo un parche en tu vida.
No les dije que este era un mensaje que iba a ser bien retador, y aquí está muy fácil evaluar qué tanto de nuestro esfuerzo está dedicado en suplir nuestras necesidades y tal vez nada de nuestro esfuerzo está dedicado al reino de Dios. Me acuerdo un testimonio que recibí de un dentista que dijo esto: yo trabajaba 7 días a la semana. Dice, y apenas me completaba. Dice, hasta que un día que alguien habló conmigo y me dijo, oye, ¿no estás honrando al Señor? Confía en el Señor. Dice, y decidí dejar de trabajar los domingos. Dice, y mis ingresos no solamente cubrieron lo que yo hacía antes trabajando los domingos, sino que hubo ahora ya para más. Me bendijo más el Señor trabajando yo 6 días que lo que yo pensaba que necesitaba hacer trabajando 7. Si nosotros buscamos el reino, no es que estamos descuidando nuestro sustento, sino que estamos orientando correctamente de dónde viene. Acuérdense, dice, tú no puedes agregar 1 hora, no puedes hacer esto tan pequeño, pero no estás confiando en el que hace toda la belleza del campo, en el que inventó las flores, en el que hace los animales, el que hace los cielos, el que gobierna todos los astros solares. No confías en Él. Confías más en ti y en lo que tú tienes que hacer que confiar en el Señor. No tiene sentido. Dice Jesús, ¿qué pasa si lo cambias y te dedicas más al Señor? Y ese que viste los lirios del campo, que le da de comer a los aves, que sostiene todo, ¿no crees que será capaz de darte todo lo que tú necesitas? ¿Qué pasa si nos atrevemos a creerle más a Dios que en nuestro propio esfuerzo? Busca su voluntad. Y ahora hay otra cosa, ¿verdad? Que termina aquí hablando, dice, entonces, rebaño pequeño, dice de una manera radical, te voy a decir el secreto. ¿Quieres no tener nada de preocupación y todas tus necesidades satisfechas? Le dice, no teman, vendan todo y regálenlo a los demás. Dice, porque entonces vas a estarte haciendo un tesoro en los cielos. Un tesoro en los cielos, que en donde no se agota, no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Ahí va a estar tu tesoro. Entonces está dando este principio el Señor. Cuando tú te desprendes de esa seguridad, te desprendes para bendecir a otros, para hacer la obra del reino, dice, estás como si estuvieras tú trabajando y acumulando allá para toda la eternidad. Entonces, el procurar el reino, el buscar el reino, cómo eres rico para con Dios, es que confíes en Él, que lo honres a Él. Y si Él te dice, bendice a esa persona, sé generoso con la iglesia, sé generoso con los pobres. Oiga, Señor, pues es que con esto yo iba a comprar y no, dalo. Si eso es la voluntad del Señor, confía en Él, y entonces vas a ser rico, pero en los cielos, para con Dios. Dice, y este último principio que termina el Señor diciendo, no temas, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y yo diría, y tiene también aplicación al revés, donde está tu corazón, ahí vas a acumular tesoros. Si tu corazón está en el reino de Dios, ahí va a estar tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. Hermanos, yo quisiera que no deseches este momento y la convicción que pudieras estar sintiendo. ¿Es tu tesoro el ser parte del reino de Cristo? Esta enseñanza que parece radical, creo que es una manera muy clara y muy sencilla de diagnosticar
tu corazón? ¿Estás viviendo tú para lograr tu seguridad, tu sustento, tu comodidad en este mundo? ¿O estás viviendo para el reino de Dios? Mide tu nivel de ansiedad, de preocupación, de esfuerzo, todo lo que tú estás haciendo para asegurar tu futuro, tu salud, tu bienestar. Y eso te va a indicar para quién estás viviendo, para qué reino estás viviendo. Eso te va a indicar dónde está tu tesoro. Eso te va a indicar qué posición tiene el reino de Dios en tus vidas. Creo que se nos ha dado esto para que nos demos cuenta que parte tan pequeña ocupa el reino de Dios en nosotros. A mí me preocupó mucho, y eso que yo trabajo para la iglesia, pero me preocupó mucho que aún eso, o sea, que en mi vida personal yo esté más preocupado por mis necesidades personales que por el reino de Dios. Y todos tenemos, y yo no quiero que piensen que todo esto es fácil. Yo sé que aquí hay personas que llegaron el día de hoy cargadas en dificultades, que hay cosas en sus vidas que parecen imposibles de resolverse, que hay dolor y tristeza, que hay tribulación, que hay tantas cosas que parecen irremediables, que parecen que no ven la salida. Y tampoco estoy diciendo, ¿sabes qué? Ve y renuncia a tu trabajo y regala todo lo que tienes y hazte vagabundo, ¿verdad? Creo que lo que te anda atrás el Señor es de tu corazón. ¿En dónde está tu corazón?